de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor, dada a nuestra vida. En esta mañana, Espíritu de Dios, te rogamos que tú abres una vez más a nuestros corazones. Padre, en tu misericordia, úsame, Señor, en la exposición de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nuestras vidas sean bendecidas, Señor, al exponer, pero también mis hermanos, al escuchar tu palabra, Señor. Quita toda dureza de nuestros corazones, Señor. Todo aquello que nos distrae, Señor, no solamente para escuchar tu palabra, sino sobre todo para obedecer tu palabra. Glorifícate, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Todo te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, recordando el contexto anterior de los primeros versículos de Romanos capítulo 9, Pablo había dicho: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice Pablo, y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, dice Pablo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, los que son hijos de Abraham según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno escucha esta lamentación, hermanos, de Pablo, al parecer algunos hermanos, al ver esta realidad espiritual del pueblo judío de ayer y de hoy, se podría pensar que la palabra de Dios falló, que las promesas de Dios no se habían cumplido, hermanos. Y que Pablo dice: si fuera posible, yo preferiría estar separado, pero es imposible. Ya lo vimos en el capítulo 8 de Romanos, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ellos habían recibido todos los beneficios, pero Pablo reconoce que ellos estaban separados de Cristo. Y aunque eran hijos de Abraham según la carne, Pablo dice: tengo gran tristeza en mi corazón. Porque Pablo sabía, hermanos, que aunque eran israelitas, no eran hijos de Dios. Al igual que muchos hoy, aunque son judíos, no son hijos de Dios. Porque nadie es hijo de Dios según la carne, sino según el Espíritu. Y no importa si tú hayas nacido donde hayas nacido, nadie se hace hijo de Dios por una ubicación geográfica. El único camino a Dios es Jesucristo. Y si tú desechas a Jesucristo, desechas la única esperanza de salvación. ¿Acaso Dios fracasó con Israel? Después de lo que Pablo está diciendo, pareciese que la desobediencia de este pueblo judío hizo que Dios fracasara al no poder cumplir sus promesas. Pero ahora Pablo nos va a dejar claro que Dios no falla, que Dios su palabra la cumple, hermanos. Y que Dios, hermanos, aunque el hombre falle,
Dios es fiel a su promesa. Como dice Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Hermanos, la palabra de Dios no tiene fallas. Y entonces, a partir de este texto, vamos a dar nuestro primer punto. La palabra o promesa de Dios es infalible. ¿Y qué entendemos por infalible? Que no falla, que se cumple, que la palabra cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios se van a cumplir. Así, mis hermanos, que aunque el mundo caiga, la palabra de Dios permanecerá. Así que si tú estás y tú crees que esta palabra es de Dios, tú puedes estar confiado, porque si tú estás en esta palabra, si tú estás en Dios, tu vida y tu eternidad está segura. Y no importa lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios es fiel a su palabra. Yo sé que el mundo está preguntándose muchas cosas, hermanos, pero el mundo sin Cristo no tiene una respuesta. Pero los que están en Cristo tienen la única respuesta, y es Cristo Jesús, el cual nos sostendrá y permanecerá para siempre, hermanos. Y como dijo Pablo en el capítulo 8, ni la vida ni la muerte, nada ni nadie, ni lo presente ni lo porvenir, nada ni nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él está mi vida. Cada día de nuestra vida está en las manos de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios es infalible. Y Pablo va a decir, hermanos, entonces no que la palabra de Dios haya fallado. Dios mantiene y hace honor a sus promesas, aun cuando los hombres son infieles, no son merecedores de sus promesas. Dios permanece fiel. Si fuéramos infieles, dice Pablo a Timoteo, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y ya mañana queremos cambiar lo que decimos. Lo que Dios dice, eso se hace, hermanos. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia de parecer o de propósito, de plan. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Por tanto, yo puedo confiar en Él, porque Él es el inmutable Dios. En Él no hay variación. Él no es como los gobiernos ni como las naciones, que hoy son aliados de este y mañana de este otro, y buscan los hombres lo que más le conviene. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Porque en Él, hermanos, está la verdad. Él es la verdad. Por tanto, podemos confiar en Él, porque su palabra, hermanos, es infalible, no falla. Hermanos, no solamente como nos enseña la Biblia, en ella no hay error, es inerrante, sino que ella es infalible. Lo que Dios dice, eso se hace, y no hay demonio ni Satanás que pueda intervenir en los planes de Dios. Así, mis hermanos, la Biblia también nos dice, Jesús lo confirmó, Mateo 5:18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Todo lo que Dios ha prometido y ha dicho se cumplirá. Todo, hermanos. El problema no es la palabra de Dios. El problema es cómo los hombres interpretan la palabra. Por eso hay tantas falsas enseñanzas y tantas sectas y tantos hombres y mujeres engañados, porque no viven en la palabra, sino viven en lo que le dicen los demás. ¿Por qué no se habían cumplido? Insistimos en la pregunta, esas promesas en el pueblo judío. ¿Fracasó Dios? Vamos a ver qué dice Pablo. La parte B del versículo siguiente. Y el segundo punto es
la descendencia natural de Abraham no es el fundamento bíblico. Escúcheme. No estoy hablando de la tradición, no estoy hablando de una interpretación, de una teología, sino el fundamento bíblico para ser el Israel de la promesa de Dios. Cuando nuestra hermana nos leía Gálatas, hermanos, dice que este pueblo está bajo esclavitud y son hijos de Agar, no de Isaac, hermanos. ¿Y cuál es este pueblo? El mismo que hoy está. Son hijos de esclavitud, no son hijos de Dios. Aunque yo sé que esto no retunda en muchas enseñanzas en iglesias evangélicas. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Versículo siguiente, hermanos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero es la tierra prometida. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto no te lo dice el hermano José, es la palabra de Dios. Una de las razones, hermanos, la primera razón que Pablo nos va a dar es esta. ¿Por qué es que no se ve que este pueblo se ha arrepentido? ¿Por qué Pablo llora y quiere entregar su vida para que ellos fuesen salvos, habiendo tenido todos los privilegios, habiendo Cristo nacido de ellos? Pablo va a decir, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Hermanos, la descendencia natural de sangre no alcanza la promesa. Es la descendencia espiritual y no la biológica. Las promesas se cumplen en un grupo, hermanos. Dentro de ese Israel hay un grupo pequeño, un Israel fiel, hermanos, pero solamente son los de la promesa y en ellos tendrá cumplimientos en el sentido bíblico. Y estos no son nacidos de carne, son los de la fe, como en Abraham, hermanos, como dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no fue, hermanos, justificado o fue hecho hijo de Dios porque él era mejor que los demás. Abraham venía de un linaje idólatra, como muchos de nosotros. Y Dios lo escogió y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Pablo nos va a dar el primer ejemplo, hermanos. ¿Por qué no todos los descendientes de Israel son israelitas? Esta fue la primera razón. Y dentro de esta razón nos va a dar el primer ejemplo, hermanos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, dice la Biblia, te será llamada descendencia. Versículo 7. No todos los que descienden de Abraham pueden ser considerados como hijos de la promesa. Y ustedes se acuerdan, quienes crucificaron a Jesús, hermanos del pueblo judío, ¿qué es lo que ellos se alardeaban y decían? Nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham. Y Cristo les decía, no. Si fuesen hijos de Abraham, creyesen. ¿De quién eran hijos? De acuerdo a lo que dijo Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque las cosas de él hacéis. ¿Y de con quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando con el pueblo judío, hermanos. Con los que habían nacido, que eran descendientes, porque Jesús, ahora vamos a ver el texto. Jesús dice, ustedes son linajes de Abraham, pero no son hijos de Dios. Son hijos de Satanás. Entonces, hermanos, la descendencia que Dios destina para sus promesas, hermanos, es la de la fe de Abraham. Como dice Gálatas 3:7-9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo,
en ti será bendita Israel, todas las naciones. Y cuando vamos a Génesis, ¿qué hermanos delante del Señor? ¿Quién está? Pueblo de toda tribu, lengua y nación. Esta es la promesa en Génesis 12:3. Todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Estamos leyendo la Biblia. Así, mis hermanos, que el primer argumento que Pablo va a dar es que no todos los que nacen en Israel son hijos de la promesa de Dios. No todo judío es israelita ante Dios. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién, hermanos? Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le había prometido, hermanos, a Abraham una gran descendencia. Pero no fue a través de Ismael. Isaac fue el hijo de la fe de Abraham, recibiendo de Dios mismo al margen de toda obra humana. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos, Isaac fue el hijo de la promesa. No porque Isaac fuera mejor que Ismael. Podemos ver, hermanos, que Isaac nació fuera de tiempo y nació sobrenaturalmente. No fue obra de Abraham. Abraham era una persona ya mucho mayor de edad. Era imposible que procrease. Igualmente su esposa era una mujer que ya había dejado la costumbre de dar a hijos, hermanos. Y aparte, no solamente eso, era estéril, nos dice la palabra. Génesis 21:12, hermanos, en Isaías te será llamada descendencia. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, su esposa, que antes se llamaba Sarai. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquel hijo que era imposible de nacer, hermanos. Y esto era escandaloso, hermanos, para el judío. Aunque Dios le dio una descendencia grande a Ismael, hermanos, Dios solamente dio sus promesas y pacto, hermanos, a el hijo de la fe de Abraham, a Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham, hermanos? 2 en esta enseñanza. Pero acuérdense que Abraham tuvo 6 hijos más. En total fueron 8. Así, mis hermanos, pero solamente en Isaac estaba la promesa de Dios, porque los otros fueron hijos naturales, creados según la carne. Isaac fue creado según la imposibilidad humana y la posibilidad de Dios. Era imposible que naciera. Por tanto, mis hermanos, nos podemos confundir continuamente que las promesas están dadas al pueblo de Israel étnico, a un lugar geográfico, a una descendencia humana, pero la Biblia no nos enseña eso. Pues no es judío, ya había dicho Pablo anteriormente, el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, hermanos, los hijos de Dios no son los de la carne, sino los que han nacido, como Jesús le dijo a Nicodemo, los que nacen del Espíritu. Sino que es judío. ¿Quién es el judío delante de Dios? El que lo es interior. El que ha sido circuncidado del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vive para la gloria de Dios. El judío para Dios es aquel que ha sido circuncidado en el corazón. No el que cumple la ley, no el que se nació a los 8 días los varones y los circuncidaron. Eso no sirve de nada delante de Dios. Para una etnia eso significa mucho, pero para Dios no significa nada. Es lo que enseña la palabra. El verdadero judío, el verdadero Israel es el espiritual,
no el de la letra. Tengamos en cuenta. Así que cuando oremos por Israel, oremos por las naciones, porque Israel no es el que está allá, sino el que está allí, un remanente y en todo lugar. El pueblo de Dios no está en sola parte, sino ir a todas las naciones. Cristo no vino por un solo lugar, Cristo vino para salvar al perdido de todas las naciones. Porque no es por obras, y va a ser el siguiente punto, hermanos. Juan 8, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Sé que soy descendientes de Abraham. Esto es lo que les contaba ahorita la historia. Juan 8, 37, 40. Ellos dicen, somos descendientes de nuestro padre Abraham. Jesús le dice, sé que soy descendiente de Abraham. ¿Pero qué? Procuráis matarme. Procuraban matar al, hermanos, a la promesa, al descendiente, al linaje. Porque mi palabra, hermanos, no haya cabida en vosotros. Ellos no aceptaban la palabra de Cristo. Igual que muchos hoy, judíos y no judíos, no aceptan la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo no haya cabida en sus vidas. Escuchan la palabra de Dios y viven como si no la escucharan. Ten cuidado tu iglesia, que estés igual. Que escuches la palabra de Dios y sigas viviendo en tu pecado, porque entonces no eres iglesia. Yo hablo lo que he visto, dice Jesús, cerca del Padre. Y vosotros, le dice a los judíos, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. No está hablando de Abraham. Miren lo que va a pasar. Jesús le dijo, respondiendo, y le dijeron ellos los judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús ya había dicho arriba que eran linajes descendientes de Abraham. Ahora ellos insisten diciendo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, no creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y entonces ellos, después, si ustedes siguen leyendo en su casa, Juan 8, ellos acusan a Jesús de haber nacido en fornicación. Y luego Jesús le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Sí, son descendientes de Abraham, como muchos de los que están allá. Pero eso no significa que son hijos de Dios. Es lo que Jesús le dice. ¿Y a quién le creemos? ¿A Jesús o a las tradiciones? Jesús conocía los corazones y nadie lo puede engañar a él. Jesús reconoce que son descendientes de Abraham, pero eso no significaba, es lo que Pablo está enseñando en Romanos 9. Eso no significa que son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que nacen del Espíritu, los que tienen un nuevo corazón, como la promesa en Jeremías. Les daré un corazón nuevo. Continúa Pablo diciendo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos de Dios, iglesia, no son necesariamente los descendientes naturales de Abraham, insistimos. Y es lo que Pablo está recalcando. Y les dice otra vez, no son los de la carne, sino son los de la descendencia espiritual. Y Pablo reitera una y otra vez esta verdad que él está usando para argumentar por qué él veía a su pueblo, a sus hermanos en la sangre, de esa manera enceguecidos y muertos en sus delitos y pecados. No olvides, iglesia, que Dios es espíritu, hermanos, y si Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, sus hijos son nacidos en espíritu también. Son originados espiritualmente y no de acuerdo a la obra de los hombres. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:5.
son aquellos que son nacidos del Espíritu y no de la carne. Nadie puede ir delante de Dios diciendo: yo soy salvo porque soy judío o porque soy americano, porque eso no te da tiquete al reino de los cielos. El único camino y la única verdad, hermanos, es Jesucristo. No hay otra enseñanza en la Biblia. Así que no hagamos dos caminos, iglesia. Hay un solo camino, tanto para el judío como para el gentil, y ese camino es Cristo. No hagas dos caminos. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. Así que ten cuidado de hacer dos caminos y de idolatrar a una nación, a un pueblo, cuando no es pueblo de Dios. Solo son hijos de Dios los que son nacidos en el Espíritu, y ellos están en todos los rincones del mundo, en Judea, en Samaria, en todas partes, en Colombia, en Estados Unidos, en México. Están donde Dios y su Espíritu ha obrado vida eterna. Y ahora en este tiempo empiezan a salir muchas enseñanzas con lo que pasó anoche, y tengan cuidado, iglesia. Empiezan a salir muchas profecías, y si ustedes no conocen la palabra, serán confundidos. Lean la Biblia e interpreten la Biblia con la misma Biblia, no con los que los hombres queramos decir o enseñar. El sentido entonces, iglesia, cuando vimos el versículo 4 de este capítulo, de ellos son la adopción, decía Pablo, pero de los que han alcanzado solamente la condición de hijos, los que han creído al igual que Abraham, es decir, los que son de la fe. A estos están dadas las promesas. Aquellos que están allá y han creído en Cristo, ellos son realmente el pueblo de Dios. No por estar allá, sino porque han creído en Cristo. El único camino a Dios. Y en todo esto miramos que no fue obra de Abraham ni fue obra de Sara, sino que es la obra de Dios, hermanos, manifestando y obrando en su elección, escogiendo a Abraham, un hombre igual de pecador que cualquiera de nosotros, de una nación idólatra, y separándolo para cumplir sus propósitos. Son hijos, dice Pablo, según la promesa. Juan 1:12 al 13 dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de, ¿qué, hermanos? Les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, lo mismo que está enseñando Pablo, ni de voluntad de carne como Ismael. Recuerden que Ismael nació de la voluntad ¿de quién? De Sara y de Abraham. Ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿por quién, hermanos? De Dios. Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo, hermanos? Solamente, hermanos, en el Espíritu. Continuamos, iglesia. Aquí hay un pequeño cuadro de lo que estamos diciendo. Los hijos de Dios, hermanos, a través de la promesa a Abraham en esta enseñanza muestra los dos hijos: Ismael, que fue el hijo según la carne, Isaac, el hijo según la promesa. Y cuando usted lee Gálatas 4:25, la Biblia dice claramente que los hijos según la carne están en esclavitud. Pero el texto dice que los hijos según la promesa son contados como descendientes, hermanos. Los que Dios ha prometido, hermanos. La carne y la promesa entonces son elementos distintos y tienen un fin distinto. Y esto el apóstol ya lo enseñó, hermanos, algo similar en Gálatas 4:22 al 23, porque está escrito: de Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, haciendo esta comparación y esta enseñanza, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa de Dios.
En la imposibilidad del hombre, Dios lo hizo posible. Y si vosotros, dice hermanos, sois de Cristo, creéis en Cristo, confiáis en Cristo, ciertamente le dice Pablo a la iglesia, linaje de Abraham sois. Ay, entonces voy a vestirme como judío. De nada te sirve vestirte como judío, guardar el sábado y hacer cosas judías si no tienes a Cristo en tu corazón. Herederos según la promesa. Estos son los hijos de Dios. Y estén donde estén allá, hermanos, en el oriente, en el occidente, en el norte o en el sur, solamente los hijos de Dios son los que están en Cristo Jesús. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, le dice Pablo a la iglesia, somos hijos de la promesa. Está hablando a judíos y a gentiles. La iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así, hermanos, que el verdadero pueblo de Dios es el pueblo del linaje de Cristo. Continuamos, iglesia. Puse este comentario de hermanos. El punto de comparación entonces entre Isaac y los creyentes es que ambos nacen o se convierten en hijos de Dios no en virtud del nacimiento ordinario o común, sino en virtud de la intervención especial de Dios. Si Dios no interviene, no hay hijo. Solamente Dios puede crear de la muerte la vida. Y recuerde que la Biblia nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no va al hospital. Un ahogado no sube arriba a la orilla del mar. El muerto está muerto y queda muerto. El ahogado está muerto y queda ahogado. Y solamente el poder sobrenatural de Dios puede dar vida a lo que está muerto. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y esta promesa, hermano, la encontramos en Génesis 18:10 e igualmente en el 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham se ríe, Sara se ríe, porque es ilógico. Les estás diciendo a unas personas ancianas que van a tener un hijo cuando no lo han podido tener en 100 años que tenía Abraham. Bueno, Abraham ya tenía un hijo, pero no era el de la promesa, era el de la carne. Sara, hermanos, ya anciana, no tenía hijos, porque recuerden que la Biblia nos enseña que Sara era estéril y no había podido tener hijo, hermano. Esto, hermano, no se trata solamente de una promesa, hermano, de que Isaac iba a nacer, sino que Dios está declarando que esto iba a ser posible solamente por la intervención divina. ¿Hay algo imposible para Dios? Es la pregunta. Es decir, que si el hijo que Dios está diciendo que va a nacer, nacerá, solamente es por obra de Dios, no por Abraham ni por Sara. Y esto tengámoslo en cuenta, iglesia. Y vamos a ver por qué, hermanos. Primero, la edad de Abraham. Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón. Abraham no habló, él dijo en su corazón: a hombre de 100 años, hermanos, ¿ha de nacer hijo? ¿Sí está viendo, hermanos? Él se ríe de sí mismo, de su incapacidad viril, hermanos. Y luego dice: y Sara, mi esposa, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Abraham está reconociendo la imposibilidad humana. Y luego a esto, hermanos, vemos que la edad no solamente de Abraham, sino también de Sara, era un impedimento.
Y Abraham y Sara, dice la Biblia, eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, hermanos. Ya no estaba en el tiempo para tener hijos. Aparte, hermanos, ahora vamos a ver más. Se ríe también Sara, pero Sara no fue como Abraham, que se rió en su corazón. Sabemos que a Sara se le salió la risa. Después que he envejecido, dice Sara, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué está diciendo Sara? Tus promesas son imposibles, Señor. Aquí no hay manera. Aquí no hay manera que haya un hijo. Y luego vemos la sabiduría del hombre buscando soluciones en vez de escuchar a Dios. Luego vemos a Sara entregando a su esposo a manos de la esclava. Y luego se queja de los problemas y de la burla de la esclava. Así, mis hermanos, añadan a esto, hermanos, la esterilidad de Sara. Tomaron a Abraham y Nacor. Recuerden que Nacor era hermano de Abraham. Eran 3 hermanos, pero ya su otro hermano había muerto. Para sí, mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y recuerde que a ella se le cambió, Dios le cambió el nombre y le dijo, te llamarás Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor, el hermano de él, se llama Milcá, hija de Aram. Este era el otro hermano de ellos que murió, padre de Milcá y de Isca. Mas Sara, ¿qué dice la Biblia? Era y no tenía hijos. Aquí no hay cómo, hermanos. Vean lo que Dios nos quiere mostrar, iglesia. Los hijos de las promesas no son hijos por obra de hombres. Los hijos de Dios son obra de Dios, no de posibilidad de hombres. Entonces, hermanos, vemos que Dios, en medio de toda esta imposibilidad, hermanos, Dios va a hacer lo imposible y hace que Isaac nazca. No olvides que frente a la imposibilidad humana, hermanos, iglesia, está la soberanía divina. Frente a tu temor, a tu miedo, está el Dios soberano. ¿Tienes temor de algo? Si Dios es tu Padre, Él, hermanos, te guardará. Y nada te podrá separar de Él. Abraham, hermanos, al tener 8 hijos, no solamente 2. Y luego ustedes pueden buscar los otros hijos de Abraham en Génesis 25, 1, 2. Conjetura. Pero vemos que Dios deja claro que solamente uno de ellos era el hijo de la promesa. Cuando él estuvo con Agar, Agar no era estéril, Agar no era anciana. Fue un hijo de la carne, pero cuando estuvo con su esposa Sara, Sara tenía todos los impedimentos para tener hijos. Pero Dios le dio el hijo de la promesa. Así, iglesia, el tercer punto que vamos a decir es que las obras de las personas, el primer argumento que Abraham ha dicho es que no todo israelita es pueblo de Dios, es hijo de Dios. El segundo ejemplo, ya vimos el primer ejemplo con Isaac e Ismael, los hijos de Abraham. Ahora nos va a dar un segundo ejemplo. Y este tercer punto, el último punto de la predicación, es que las obras de las personas están excluidas en la elección soberana de Dios. Nadie es salvo por obras. Efesios, recuerde, no es por obras para que nadie se gloríe. Tu salvación y mi salvación solamente depende de Dios. Las obras de las personas están excluidas en la elección. Versículo 10, iglesia. Y no solo esto, segundo ejemplo, sino también, ya habló de Sara, Abraham, su hijo de la carne, Ismael, y el hijo de la promesa, Isaac. Y aquí
nuestras mentes pueden argumentar muchas cosas. Bueno, es que Ismael era de la esclava y Isaac sí fue un hijo puro, porque Isaac fue el hijo de Sara y de Abraham. Entonces Isaac sí se merecía ser de la promesa. Pablo, hermanos, como buen maestro, nos va a dejar claro que nada de eso importa. Que lo que importa es la elección soberana de Dios. Y se lo va a dejar claro con este ejemplo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, el hijo de la promesa, va a tener, ¿qué, hermanos? Mellizos. Y estos dos no van a nacer, uno de la esclava y otro. No, estos dos nacen de Isaac, el hijo de la promesa, y de su esposa, Rebeca. Y estos dos nacen, hermanos, al mismo tiempo, en el mismo parto, del mismo padre y de la misma madre. Aquí no hay diferencia, como en el ejemplo anterior. Entonces, hermanos, en este ejemplo, hermanos, podemos ver no solo que Isaac e Ismael demuestra la elección de Dios, sino, hermanos, que solamente la elección de los hombres dependen, hermanos, soberanamente de la voluntad de Dios. También vemos, hermanos, a Jacob y Esaú, hermanos, en Dios escogiendo a uno de los dos. Dios no escogió a Jacob y a Esaú, Dios escogió a Jacob. Tenga en cuenta eso, hermanos. Tienen el mismo padre, tienen la misma madre, nacieron en el mismo parto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno y no el otro? ¿En quién está la decisión? En la soberanía de Dios. Él. El apóstol continúa y usted dice, bueno, hermanos, es que Jacob era mejor que Esaú. ¿Sí es verdad eso? Cuando ustedes leen la historia, realmente ¿quién era peor, hermanos? ¿Quién engañó? Hermanos, ¿quién era el engañador? Hermanos, ¿quién fue la persona que no le importó mentir a su padre en un trato con su madre? Cuando vemos la historia de Jacob, hermanos, ni Jacob ni Esaú merecían que Dios lo escogiera, como ni tú ni yo merecemos ser hijos de Dios. Jacob y Esaú, ninguno era mejor que el otro. Y ninguno tenía un privilegio mejor que el otro. Realmente Esaú debería haber sido el hijo de la promesa de acuerdo a la costumbre de Israel, porque Esaú era el primogénito. Pero Dios dijo, no, así no van a ser las cosas. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y las promesas no cayeron sobre Esaú, sino sobre Jacob. Y aquí que vemos otra vez la soberanía de Dios. Yo no puedo, hermano. No, hermanos, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo Dios va a elegir a uno sobre otro? Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere hacer. ¿Quién soy yo y quién eres tú para decirle al alfarero que haga lo que tú y yo queremos hacer? Y si Dios lo decidió así, es porque Dios en su infinito conocimiento, soberano juicio, Él sabe que era lo mejor. Porque todo lo que Dios hace es bueno. No hay nada, no hay injusticia en Dios. Versículo siguiente, hermanos. Pues no había aún nacido, lo que acabamos de decir, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No es que el uno se iba a portar mejor que el otro. Dios sabía que no habían ni aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Tú no estás aquí porque tú eres el mejor de tu familia. Tú estás aquí por la gracia y misericordia de Dios. Por el propósito de Dios.
No es que Dios sabía que yo me iba a portar mejor. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos hicieron lo malo. Y la paga de vuestros pecados es muerte. Así, mis hermanos, que yo sé que no es muy cómodo, porque siempre nos gusta decir, es que tú nada. Yo nada. Fue la misericordia de Dios que amó a Jacob cuando Jacob era un pecador impedernido, al igual que nosotros. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, iglesia, sino por el que llama. En él la salvación es de Jehová. Es lo que nos están enseñando, nos han estado enseñando los miércoles los hermanos. Es la soberanía de Dios. No habían actuado, está diciendo Pablo, de ningún modo. No habían hecho nada. Vemos que Ismael era el resultado de la actuación humana. Abraham llegándose a Agar. Vemos que Jacob, hermanos, y oró Isaac a Jacob, porque recuerden que también Rebeca era estéril. E Isaac oró a Jacob y Dios aceptó su oración y concibió a los mellizos, a los cuales llamaron Esaú y Jacob, hermanos. Pero esto no es por obras, hermanos. Esto solamente es por aquel que llama. Martín Lutero acerca de esto dice muy acertadamente, el apóstol dice, no habían hecho aún ni bien ni mal. En lugar de aún no eran ni buenos ni malos. Pues no cabe duda de que ambos eran malos. A raíz de la corrupción producida por el pecado original. Si bien hay quienes opinan que Jacob fue santificado en el seno materno, pero si vamos al mérito propio, los dos eran iguales, el uno al otro, y ambos pertenecen a la misma masa perdida. Ambos tienen el pecado original. Ambos han nacido en pecados y ambos estaban destituidos. Versículo siguiente, hermanos. Y cuando vemos este argumento de Martín Lutero, podemos hacer una refutación, corta refutación, a lo que Pablo está dejando ver. No como muchos enseñan, que Dios nos eligió porque nos conoció, sabía que nosotros lo íbamos a elegir a Él. La Biblia dice, no nos elegiste vosotros a mí, yo os elegí. Nadie eligió al Señor. Si alguien cree en Cristo es porque esa persona ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Nadie es que, hermanos, esté muerto puede creer en Dios. Si alguien está creyendo en Cristo y está en Cristo, es porque Cristo ha venido a su vida, ha sido elegido por la gracia y soberanía de Dios. Porque todos, hermanos, nacemos de la misma masa de pecados. Todos estábamos destituidos. Y el apóstol nos lleva a mirar a los dos hijos que aún no han nacido, a Jacob y a Esaú. No eran simplemente hermanos, eran gemelos, tenían el mismo trasfondo, hermanos. La diferencia no eran ellos, la diferencia es quien lo había elegido a él. La diferencia entre ti y el mundo no es que tú eres mejor que el mundo. La diferencia es que Dios te eligió para su gloria, para que su nombre fuera glorificado en ti. El decreto de Dios llegó antes del nacimiento de ellos dos. Antes que hicieran bien o mal, hermanos, el propósito de Dios se cumpliría. Por tanto, la elección de Dios no se basó en obras, hermanos, sino en lo que Dios hace en nuestra vida. Nuestra elección, iglesia, nunca se encuentra en nosotros. Dice el versículo 16 de este mismo capítulo, que si Dios nos permite estaremos predicando la semana siguiente. Entonces no es del que quiere ni del que corre,
sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. Solamente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por eso la elección de Dios es una elección eficaz e incondicional. Dios no ha puesto condiciones, hermanos. Dios ha elegido, y como leímos anteriormente, al que Él predestinó, Él eligió, Él llamó, y al que llamó justificó, y al que justificó glorificó. La obra es de Dios. La seguridad de nuestra salvación no está en mis obras. Yo no soy salvo porque predico, yo soy salvo solamente por la misericordia de Dios. Y entonces, ¿en qué me gloriaré? Me gloriaré en Cristo. No hay nada de qué gloriarme. Se le dijo al mayor, servirá al menor. Pablo le recuerda a sus oyentes, a la iglesia, el decreto de Dios. Dios había decidido que Saúl sirviera a Jacob, hermanos, cuando la costumbre era al revés. Y esto cuando lo dijo Dios, antes de que los niños naciesen. La costumbre judía, sabemos que el mayor recibía la herencia, recibía la bendición, pero en este caso, hermanos, de Jacob y Esaú, Dios volteó todo y Jacob recibió la bendición. ¿Y ustedes se acuerdan cómo Jacob recibió la bendición? Con una mentira, mintiendo a su padre. El rechazo del menor no es asunto de los hombres, es un asunto de la soberanía de Dios. No fue los hombres, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si quieren, vayan con sus Biblias a Malaquías, hermanos, capítulo 1. Profecía, dice Malaquías capítulo 1, de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Responde Dios, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú, versículo 3, aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, es decir, la descendencia de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel, dice el pueblo de Israel. Y entonces Dios dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el Señor, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque de donde nace el sol, donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre
entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, para entender a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, tenemos que considerar el contexto de Malaquías. De ahí Pablo está citando este texto. Y el Señor Dios le recuerda a Israel que Él los escogió en lugar de Esaú. Pero al igual, hermanos, que hoy, ellos desprecian a Jehová. Iglesia, ten cuidado. Ten cuidado con despreciar el altar de Jehová. Ten cuidado de molestarte por servir a Dios. Si los príncipes no aceptan ese desprecio, ¿tú crees que Dios lo aceptará? Ten cuidado que tu Dios no sea un Dios fabricado de tu corazón y no sea el Dios de la Biblia. Porque el Dios, hermanos, de la Biblia es un Dios veraz. Y al igual que este pueblo, muchas veces la iglesia desprecia a Dios. El profeta Malaquías está reprendiendo a los judíos por su ingratitud, por el favor de Dios. Dios se refiere a su preferencia por ellos. A Jacob amé. A Jacob el usurpador, el mentiroso, el que tiene muy poco moral para recomendarse a sí mismo. Dios dice, a Jacob amé. A ti te amo Dios con amor eterno, pero no para que lo desprecies, sino para que lo honres y vivas para Él. Así que si Dios nos eligió, fue por su gran amor, no por nuestras obras. No había razón humana para Dios escoger a Jacob, ni a Isaac, ni a Abraham, ni a Judá, ni a ti, mi hermano, que estás aquí. Dios no tenía nada a nuestro favor para escogernos. Porque, ¿sabes? Dios sabía que aún estando en Él, todavía le fallaríamos. Y aún así, iglesia, Dios nos amó. Nos ama y nos amará eternamente. Porque su amor no cambia. Él no nos amaba ayer poquito, hoy poquito más y mañana poquito mucho más. No. El amor de Dios es inmutable. Y fue de tal manera que entregó a su Hijo en una cruz por nosotros. El soberano, hermanos, ejecutó su voluntad y determinó quién iba a ser el heredero de la promesa. En este caso, el de menos valor, el menor. Podríamos decir el más inmoral. A ese escogió Dios, a Jacob. Todo, hermanos, lo que sucede aquí procede de la soberanía de Dios. No de Abraham, no de Isaac, no de Jacob, no de José, no de Judá. A Esaú dice el Señor, no solamente dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dios no está escondiendo su decisión. Dios la deja claramente impregnada en la palabra. Y si Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú, eso es bueno, iglesia. Aunque a ti y a mí no nos guste. Aunque tú y yo no entendamos por qué Dios hizo eso. Pero eso es bueno para nuestra salvación.
Génesis, hermanos, cuando vemos, concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada. Sabemos, hermanos, el menosprecio, cuando hablamos de aborrecer, no estamos hablando de un odio. Implica de colocar a una persona en segundo lugar. Lo que está diciendo es, a Jacob amé por encima de Esaú. A Esaú lo amé menos. Y es lo que Lea dice acerca de su esposo, Jacob. Oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Recuerden que Jacob, ¿a quién amaba, hermanos? A Raquel. Jacob amaba a Raquel, tuvo hijos con Lea. ¿Por qué? Porque al igual que él engañó a su padre, él también fue engañado por su suegro. Y ella dice, él me menosprecia, yo era menospreciada. Lo que está diciendo es, Lea, Jacob me ama menos que mi hermana. No me ama igual que mi hermana. Es lo que Cristo dice en el Nuevo Testamento. Si alguno quiere venir a mí y no aborrece, es la misma palabra, a su padre, madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios no te está diciendo que odia a tu familia. Dios te está diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama más a Dios como él amó más a Jacob. Eso es lo que significa, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dios eligió amar a Jacob soberanamente. Y Dios, hermanos, en su soberanía, hermanos, amó menos a Esaú. Es decir, lo consideró con menos favor. Su favor pleno estuvo sobre Jacob. Al ver esta doctrina, iglesia, podemos decir que Dios es absolutamente soberano en la distribución de su favor, en la elección. No son nuestras obras, iglesia, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y vamos a terminar, hermanos, con algunas aplicaciones. Pero si Dios nos permite, las próximas semanas, aquí Pablo está contestando la primera duda. ¿Falló Dios? Pablo está diciendo, Dios no ha fallado. Dios tiene un pueblo, pero ese pueblo no es el de la carne, ese pueblo es de la promesa, el Israel espiritual. De toda tribu, de toda lengua y nación. De Israel, de China, de Irán, de Pakistán. Ahí también hay pueblo de Dios, hermanos. Orá por todos los hombres y por todos los líderes, dice la palabra. El pueblo de Dios no solamente está en Israel. El pueblo de Dios está en todo lugar y tenemos que orar por ellos. Hoy solamente no hay exilio, hermanos, también hay cristianos en Irán. Así que tenemos que orar por el Israel espiritual, para que la promesa de Dios se cumpla en ellos. Y Dios tenga misericordia, porque Él eligió amarlos. Podemos confiar en los propósitos soberanos de Dios, iglesia, los cuales se cumplirán plenamente. La palabra de Dios es infalible, no falla. Segundo, ante la elección soberana de Dios, iglesia, debemos humillarnos por su llamado eficaz. Porque Dios, a los que Él, hermanos, eligió, predestinó, llamó, iglesia, Él justificó, Él, hermanos, también, hermanos, nos glorificará. Hoy nos está santificando. Humillémonos. Si somos pueblo de Dios, esto no es para sentirnos más que los demás ni menos. Esto es para humillarnos y darle gracias a Dios. Porque Dios te amó sin tú ser una persona que debería ser amada. Yo no tengo nada para que Dios me ame. Él me amó por su soberana voluntad. Yo no he hecho nada para ir al cielo.
he hecho todo para ir al infierno, pero Dios decidió amarnos. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Tercero, esta enseñanza, hermanos, de la elección eficaz e incondicional de Dios debe producir en nosotros una profunda gratitud a Dios. Porque siendo tú y yo indignos, iglesia, Dios en su gran amor nos eligió desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para derramar su gracia. Dios decidió entregar a su Hijo en una cruz para salvarte a ti y a mí, pecador. Así que esto debe levantarnos en agradecimiento a Dios, no para levantarnos y hacer una oración más, sino para vivir en agradecimiento a Dios. Porque sin merecerlo, Dios entregó su Hijo por amor a nosotros. Dios entregó todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La elección soberana de Dios debe darnos confianza y paz en estos momentos, en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el propósito de Dios no cambia. A quienes Él predestinó, Él también llamó, y a quienes Él llamó, Él también justificó, y a quienes Él justificó, Él también glorificó. Así que podemos tener paz aunque el mundo tiemble. Puedo tener confianza en que mi vida no está en las manos del hombre. Mi vida le pertenece a Dios. Mi llegada y mi ida solamente están en las manos de Dios. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Toda mi vida está en las manos de Dios. Esta doctrina, por último, debe levantarnos con diligencia. Debe motivarnos, iglesia, en vivir conforme a nuestra vocación y elección. Si tú eres uno del pueblo de Dios, si Dios te ha elegido para salvación, tú y yo debemos de vivir en salvación. De modo que todo elegido se aparta del pecado. Y si no te apartas del pecado, muestras que no eres un elegido de Dios. Porque, hermanos, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Si tú eres uno del pueblo de Dios, tú vivirás para Dios en santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ya fuiste justificado, ya fuiste elegido, ya fuiste predestinado, pero hoy estás siendo santificado. Y en esa santificación tú y yo sí tenemos un deber. Él nos santifica, pero tú y yo debemos de buscar la santidad. Y como dice Pablo en Filipenses, debemos de vivir en temor y temblor delante de Dios. Y eso te dará la certeza de que si eres un hijo y una hija de Dios. Si a ti no te importa la santidad, eso te da un indicativo de que tú no perteneces al Señor. Si tú amas más el pecado que a Dios, tienes que ponerte a cuenta con el Señor. El verdadero pueblo de Dios, el pueblo por el cual Cristo murió, eligió, el pueblo en el cual, hermano, no desprecia su palabra, no desprecia el lugar santo de Dios, no desprecia su presencia en ellos, sino que el Espíritu Santo en vosotros te redarguirá cada día para que vivas para agradar a tu Señor. Ahí donde estás, quiero invitarte que cierres tus ojos y medites en la abundancia gracia de Dios para con nosotros. Siendo indigno, iglesia, Dios nos amó. Dios entregó a su Hijo para redimirnos de la maldición del pecado.
Él puso su justicia sobre nosotros para que tú y yo pudiésemos tener novedad de vida. Dios no murió para que tú siguieras viviendo en pecado. Dios murió para libertarte del poder del pecado. Por tanto, si estás en Cristo, eres nueva criatura. Ya no eres esclavo del pecado. Si aún hay alguien en este lugar que reconoce que está apartado de Dios, este es un buen tiempo en el cual Dios te llama al arrepentimiento. Pídele perdón a Dios y suplícale por su salvación, porque solamente Él nos puede salvar. Iglesia, el profeta Malaquías exhortó a su pueblo por su indiferencia hacia Dios, porque se preocupaban por sí mismos e ignoraban la verdad de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros si estamos ignorando su palabra en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No menosprecies al Señor, no menospreciemos su palabra. Cristo murió para redimirnos del pecado, para hacernos santos, para vivir para su gloria conforme a su propósito. Espíritu de Dios, te rogamos en esta tarde que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer para obedecerte cada día. Quita toda infidelidad de nosotros, todo pecado que nos asedia, todo pecado que no es grato ante tus ojos, Señor. Apártalo de nosotros. Danos en nosotros una valentía, un denuedo para hacer tu voluntad y obedecerte. No nos permitas vivir este evangelio moderno que no nos acerca a ti, sino que nos engaña a sí mismo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y ayúdanos a vivir cada segundo para tu gloria. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.